Muy bien, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. En casa, todos ahí buscando en sus Biblias. Mientras buscamos ahí, vamos a orar. Padre, permite que esta palabra, Señor, nunca se nos olvide. Permite que esta palabra, Señor, se haga necesaria en mi corazón, que yo la pueda anhelar, buscar, entender, pero sobre todo vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Hay libros, muchos libros que hablan de la fe, que hablan de actitud positiva, que hablan de declaración positiva, porque algo han descubierto allí, algo bueno han descubierto. Por eso hay conferencistas de actitud positiva y de todo eso. Algo han descubierto, pero no la verdad. Y es que aquí dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios sigue hablando, Dios sigue pastoreando a su pueblo, a sus ovejas, a sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dios sigue hablando todo el tiempo, y esta es una de las formas como Él habla. Cuando nosotros escuchamos su voz, la fe viene. Cuando nosotros hablamos de Abraham, del padre de la fe, uno dice: qué hombre para creer. Creyó por décadas en un hijo cuando el vientre de su esposa era estéril y ellos ya ancianos. ¿Pero por qué creyó? ¿Porque se lo imaginó? ¿Porque tenía una actitud positiva? No, porque Dios le habló. Dios le habló, le dijo que le iba a dar un hijo, y por esa palabra vino la fe. La fe no es algo religioso, no es una confesión. La fe es algo real. Tú sabes cuando tienes fe y cuando no la tienes, porque la fe viene por el oír, y el oír lo que Dios está diciendo ahora. Así que la palabra del griego, aquí en esta porción que acabamos de leer, la palabra original es rema, que significa lo que Dios está hablando ahora. Entonces la fe es por el oír, y el oír el rema de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos una palabra rema, cuando a veces les digo: Dios me dio una palabra, eso es lo que Dios está hablando ahora. Por eso es que nosotros necesitamos oír la voz de Dios todo el tiempo. ¿Cómo Dios habla? Dios habla a través de la Biblia. Dios nos edifica a través de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú te edificas.
Porque la palabra de Dios tiene ese poder de edificar, de separar el alma del espíritu y poder entrar. Pero hay un momento en la lectura de la Biblia donde hay algo que tú estás leyendo y salta a tu corazón. Tú dices, wow, y tú sientes algo que te toca. Esa es la palabra rema. Lo que Dios te está diciendo a ti ahora. También puede venir por una profecía o por el don de palabra de sabiduría que tú recibes de alguien, de tu pastor, de un profeta, no sé. Y eso es lo que Dios te está diciendo ahora. Y ahí viene la fe. Antiguamente, bueno, no de mala forma ni de pronto con mala, pero se creía que la fe era algo que uno decía, yo tengo fe, yo tengo fe, yo creo. No sé si alguna vez han escuchado ese tipo de oraciones donde la gente dice, yo creo. No. Si tú no tienes fe, tú no crees. Así lo digas 1000 veces. Porque esto no es actitud positiva. La fe es algo real. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes esa convicción y alguien te dice, estás loco, estás loca, ¿qué es lo que se está creyendo? Dice, usted no me entiende, pero yo sé que vendrá porque Dios me lo dijo. Esa es la certeza, la convicción. Por eso es tan importante los dones del Espíritu Santo. Una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría te puede guardar por años. Un día Dios permitió, escúchame bien, mire la importancia de esto. Un día Dios permitió que José tuviera un sueño cuando era un niño. Y ese sueño era que habían unos racimos ahí de trigo y que se doblaban ante el de él, y que la luna y el sol de la misma manera. Y por ese sueño se mantuvo por décadas, cuando todo era contrario, pero Dios dijo que él iba a ser una persona importante y que sus hermanos, su papá y su mamá, se iban a inclinar delante de él, y así fue. Entonces, cuando Dios te da una palabra, no la menosprecies, anótala, guárdala como un tesoro. Hay algunas que se cumplen inmediatamente, hay unas que son al día y hay otras que se demoran un poquito más, pero esas son las más grandes. Y aunque tú veas todo al contrario, dices, pero yo estoy remando desde para atrás, pastor, es que no me sale nada, es que todo lo que Dios me ha dicho yo no veo nada. Bueno, este hombre salió de la prisión injustamente, a ser el hombre más poderoso de la tierra, como Dios lo dijo. Una palabra te puede mantener, aunque todo parezca al contrario. Vamos a mirar el libro de Job. Libro de Job, capítulo 33, verso 14. Quiero que todos estén muy atentos a lo que vamos a leer. Libro de Job, capítulo 33, verso 14 dice: sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño
en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla en sueños. Dios habla en visión nocturna. De una y de dos formas habla Dios, dice Job. En sueños, di conmigo sueños. Mientras nosotros estamos durmiendo, el Espíritu de Dios revela su consejo. Pero el hombre no entiende. No sabe que es Dios hablándole, en la mayoría. Pero tú y yo, que tenemos al Espíritu Santo, sabemos que Él nos habla en sueños. Y el sueño, cuando es de Dios, trae algo que se llama el sello de Dios, que es la unción. Di conmigo la unción. No todos los sueños son de Dios, pero cuando es un sueño de Dios, tiene un sello. Y es la unción. Yo he tenido muchos sueños, tú has tenido muchos de Dios. A veces son muy claros, a veces no hay necesidad de que alguien nos diga qué significa. A veces son demasiadamente claros, hay otros que son muy complicados. Necesitamos a alguien que tenga más experiencia con la Biblia para que nos ayude a entender. Pero tú sabes que es de Dios. ¿Por qué? Porque lo entiendas o no, tiene su sello. La unción. La visión nocturna es muy parecida al sueño, solo que tú en la visión nocturna, aunque estás acostado, tú sabes que estás despierto, pero no te puedes mover. Y ahí tienes tú la visión. A veces es larga, a veces es cortica, pero Dios te está hablando a través de una visión nocturna. ¿No es impresionante? Daniel tuvo varias de esas, Ezequiel, Isaías. En el día más terrible de la vida de Isaías, el día más complicado de la vida política de Israel, dice Isaías, ese día que estaba angustiado, que no sabía qué iba a pasar con el pueblo, con la nación, todo era un caos, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas cubrían el templo. Una visión nocturna, diciéndole: no te preocupes, todo estará bien. Cuando tengas una visión nocturna, anótala. Bueno, ahora existe la tecnología de poderla grabar. Bueno, grábala. Pero no la dejes pasar después de, ay, se me olvidó. Imagínate si a uno se le olvida lo que Dios le dice. Necesitamos ser pastoreados por Él. Y una de las formas más comunes que Dios nos va a hablar es en sueños, en visión nocturna, en revelación, como sea. Pero que Dios nos hable, por favor. El que Dios no hable es una maldición. Cuando una persona deja de oír la voz de Dios, eso es lo más terrible que le puede pasar a un creyente. No volver a escuchar a Dios. Muchas veces sucede
porque Dios nos ha hablado tanto y hemos hecho caso omiso a lo que Dios dice, que Él deja de hablar. ¿Por qué? Porque hay mucha necedad. Y entonces es como cuando uno le advierte a un hijo, le dice: mira, por ahí no es, te vas a estrellar, no hagas esto, no hagas esto, no hagas, y lo hace, y lo hace, y lo hace, hasta que uno dice: ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Ahí tendrá que estrellarse y mirar a ver qué pasa, ¿no es cierto? Bueno, la misericordia de Dios es mucho más grande que la nuestra, pero también tiene un límite. Y hay personas que Dios les dice: no haga, no, no, por ahí no, por ahí no. Mira, y le habla de una, de otra forma. Viene el pastor y le confirma, porque el pastor nunca le habla a una persona si él ya no sabe lo que Dios le ha dicho. ¿Sí sabían eso, no? Dicen: ay, sí, yo tuve un sueño. Cuando el pastor me dijo eso, yo me acordé de un sueño, yo me acordé de lo que Dios me dijo. Pero ni aún así lo haces. Y llega un momento donde cauterizas la voz de Dios y Él ya no te vuelve a hablar hasta que te estrelles. Ojo con eso. A mí que Dios me hable las veces que sea necesaria y me corrija las veces que sea necesaria, o me impulse las veces que sea necesario, pero que nunca me deje de hablar, porque ahí sí me muero. Nos vamos a estrellar contra el mundo. Nunca dejes de oírlo. Nunca eches por la borda lo que Él te habla. Y si te lo ha dicho una vez, 2 veces, 3 veces, ten cuidado, porque Dios no te odia, ni te quiere llevar la contraria para que no seas feliz. Dios te está guardando de algo terrible que te puede pasar, sea en lo familiar, en lo sentimental, en lo espiritual, en lo económico. Dios conoce el futuro, tú y yo no. Cuando viene una palabra, cuando Dios me da una palabra, es como si volviera a vivir. Primero, porque sé que Dios está al cuidado de mi alma. No sé si tú sientes lo mismo. Yo a veces estoy pasando momentos muy difíciles, muy complejos, como cualquiera de ustedes. Y Dios me da un sueño, me da una visión, me da una palabra, como la del domingo. Y yo digo: Dios sigue al cuidado de mí. Soy importante para Él. Él no quiere que pasen cosas. Él me está guardando, me está dirigiendo. ¿No es impresionante? Levanta tu mano. Dile: Señor, háblame. Nunca me dejes de hablar. Pero si hay un corazón terco, de piedra, quítalo. Mi corazón no tiene por qué ser de piedra. Yo no tengo por qué ser obstinado. Yo no tengo por qué creerme más sabio que Dios, cuando Dios conoce el futuro y sabe y me está advirtiendo por mi bien, porque me ama. Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que te conviene. Jamás pienses que Dios te va a dar lo que quieres. Él es un padre, Él te va a dar lo que te conviene, lo que te edifica. Que Dios nos dé lo que nos conviene, que seamos capaces de obedecerle. Señor, pero esta iglesia tiene ese privilegio de darte libertad para que tú fluyas en una administración, pero también en los dones. Pero nunca nos dejes de hablar, jamás.
Nosotros no queremos caer en esa maldición de cielos de bronce. Yo te pido como pastor, Señor, que nunca dejes de hablar a tus hijos en esta casa, que jamás se apague tu voz, porque cuando tu voz viene, viene la fe, y nosotros no vivimos por vista, sino por fe, no por lo que vemos, por lo que Dios nos ha dicho. Amén. Impresionante, ¿no es cierto? Vamos a darle al Señor toda la gloria. Aleluya. Wow.